Universitario de Deportes acaba de derrotar hace unos minutos nada más a Juan Pablo II por 3 goles a 0, goleada espectacular del cuadro de Jorge Fossati a Juan Pablo II en el Estadio Monumental por la fecha 13 de este torneo clausura. Victoria que hace que la U prácticamente sea... A ver, la U desde hace muchas fechas ya es el máximo favorito a ganar este torneo clausura, pero hoy ha sacado una diferencia muy notable con respecto a sus perseguidores, con respecto a Cusco Fútbol Club y a Sporting Cristal, porque la U viene de 5 victorias consecutivas. Empezó todo esto después del parón de selecciones en el que Perú fue eliminado del Mundial, pero la U le está yendo bien y pues volvió y le ganó a Melgar de visita en el Estadio Monumental de la UNSA. Le ganó al UTC de Cajamarca de visita en el Mansiche de Trujillo. Le ganó a Cusco Fútbol Club en el Estadio Monumental, partido muy bueno, impresionante. Y le ganó al Alianza Atlético de Sullana otra vez en el Mansiche de Trujillo. Y ahora último, el día de hoy, derrotó a Juan Pablo II, goleada espectacular del cuadro de Fossati. Lo derrotó por 3 goles a 0 y Universitario así consigue la mitad de los puntos que tiene actualmente en este torneo clausura en estas últimas fechas, en estas últimas 5 fechas del torneo. Los goles fueron de Jairo Concha, de Diego Churín y del Tunche Rivera a los últimos minutos del partido para cerrar una goleada en la cual Universitario parecía que se le estaba complicando un poco, la verdad. Se le estaba complicando un poco a la U poder ocasionar jugadas claras en todo el partido. Y es una constante que le estamos viendo a Universitario, el complicarse solo los partidos, porque, a ver, si bien es cierto, Juan Pablo II en el ataque fue prácticamente un equipo que no vino a proponerle nada a la U en casi todo el partido, a diferencia de Cusco Fútbol Club, que en la anterior fecha en el Monumental vino a proponer más, se acercó muchísimo más, le generaron ocasiones claras de gol por la cual terminó metiendo 2 goles. Ahora Juan Pablo II fue una experiencia muy distinta, porque Juan Pablo II no tuvo la misma efectividad que tuvo Cusco Fútbol Club cuando vino al Monumental. Y es por ello que Universitario este día pudo ganar su partido, ganar tranquilamente y sin necesidad de arriesgar en la defensa, sin necesidad de sufrir ataques desperdiciados, por así decirlo, y tampoco sufrió mucho, por así decirlo. Pero Universitario en el primer tiempo ya es una constante que le estamos viendo últimamente al equipo de Fossati y que no se le está criticando mucho porque los hinchas, más que nada, ven el resultado. Si su equipo está ganando, los hinchas pues van a estar contentos, los hinchas van a estar felices y más aún con esta diferencia brutal que actualmente tiene la U por sobre Cusco y por sobre Cristal, que prácticamente ya están muertos. Ya es muy difícil que cualquiera de los dos pueda remontar este torneo clausura. Cusco ya no le va a alcanzar. Yo lo dije ayer en el stream. Dije que a Cusco no le iba a alcanzar. Y miren, terminó sucediendo. Perdió su partido con los Chancas, creo que. Y, bueno, perdió ayer, bueno, ¿no? Pero, bueno, F. La cosa es que Alianza el día de hoy perdió y prácticamente selló su deceso, selló su fallecimiento. Ya Alianza ya no va a competir por nada este año, a menos que suceda una catástrofe, pero bueno, F. La cosa es que, como decía, los hinchas de la U están tapando por un momento las fallas tácticas que está teniendo Fossati, más que nada en el primer tiempo, con sus decisiones al momento de alinear al equipo, de decisiones polémicas al meter a Diego Churín, aunque después me terminé enterando que fue porque Alex Valera se sintió en el entrenamiento y es por ello que no terminó de ser titular en el equipo de Fossati. Y bueno, pero bueno, ¿no? O sea, pudiste poner al Tunche, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el Tunche a veces se entiende, ¿no? El Tunche a veces no funciona tanto de titular. A veces de suplente termina funcionando muchísimo mejor. Y el día de hoy fue así. El Tunche Rivera fue un jugador determinante cuando entró en reemplazo de... A ver, ya no me acuerdo de quién entró. Pero fue un jugador determinante cuando entró de suplente porque terminó metiendo un gol. El gol, ¿cómo fue el del Tunche? Creo que les entró al área, creo que fue Castillo, no me acuerdo quién. Ahorita vamos a ver el resumen,
porque me estaba acordando de muchas jugadas y se me olvidó el último minuto porque de ahí me puse a hacer otras cosas y bueno. La cosa es que Universitario en el primer tiempo tuvo muchísimas fallas tácticas que a Fossati ya le estamos viendo últimamente en el equipo. Y es algo que, a ver, no se le va a criticar mucho porque Fossati está obteniendo buenos resultados. Fossati actualmente está ganando todos los partidos que tiene con la U. Desde hace más de un mes Fossati no pierde, Fossati no empata y ya es una constante que la U sea superior a todos sus rivales en casi todos los partidos, sea de local o sea de visita, la U siempre es superior a todos sus rivales. No te estoy contando nada nuevo, pero es algo a destacar realmente en este equipo que ya va 3 años con una regularidad muy buena, con una regularidad constante. Porque el 2023, si bien el equipo, me terminaba de gustar más el equipo de Fossati el 2023, porque era un equipo que de local te arrollaba, te hacía mierda. La U de Fossati del 2023 tú ibas y no veías el partido, pero veías las estadísticas, 30, 35 remates y 18 remates a puerta. Pero lo que cagaba ese equipo era la efectividad, era la definición. Ese equipo de Fossati te hacía 30 remates y a veces te metía un solo gol, o a veces te quedaba el partido 1-1, como me acuerdo el partido con Deportivo Garcilaso. En las últimas fechas del clausura, y muchos decían que ese partido al empatarlo, pues la U ya la había cagado y la U ya prácticamente iba a sellar su eliminación en el torneo clausura porque Cristal venía muy bien. Al final Cristal terminó cagándola, la U remontó y pues terminó siendo campeón del 2023. Ese equipo me terminaba de gustar más que este equipo actualmente de la U, pero este equipo es muchísimo más efectivo. Te puede llegar menos, pero es un equipo que en el medio campo creativo funciona muchísimo mejor. Tanto Jairo Concha como Jesús Castillo, como Martín Pérez Guedes, como también los carrileros Andy Polo, o a veces Carabalí, o a veces Cesaringa, te aportan muchísimo más al ataque, se suman al ataque, te crean jugadas, llegan hasta el final del área, centran y gol. Y eso fue lo que intentó hacer Cesaringa en este partido, pero le faltó muchísimo, le faltó un poquito más de agresividad, le faltó un poquito más de lo que tiene José Carabalí, que hasta el momento no me he enterado el por qué no ha llegado a ser titular en Universitario, al menos en este partido. En el anterior partido fue porque le estaba dando descanso Fossati, al igual que Castillo, y al igual que, ¿quién más terminó siendo suplente? Creo que solamente Castillo y Carabalí fueron suplentes en el anterior partido, lo de los titulares. Pero el día de hoy José Carabalí no salió de titular y me parece raro. O sea, yo hubiera dejado en la banca a César Inga y hubiera puesto a José Carabalí. Pero igual, Inga fue el jugador más destacado de la U en el primer tiempo, porque fue el jugador que más le intentó. A diferencia de Polo, que en el primer tiempo estuvo un poquito desaparecido, que no intentó mucho. La única jugada clara de Polo fue en el minuto 15, que después de un tiro de esquina que ejecutaron, creo, de Juan Pablo II, en el contraataque, Jesús Castillo la agarra de 3/4 de cancha de la U, le lanza un pase largo para Jairo Concha, y Jairo Concha, Martín Pérez Guedes a banda, Martín Pérez Guedes se entra al área, y pues Polo la agarra solito, la empuja y choca en el palo. Esa fue la ocasión más clara que la U tuvo al inicio del partido, al minuto 15, y es cuando yo dije, la U va a dominar todo este partido. Y es algo que ya estamos viendo en todos los partidos de la U, y es una constante que la U domine todos sus partidos. No te estoy contando nada nuevo, pero es algo a resaltar en Fossati, ¿no? Se está viendo mucho a la mano del técnico, aunque como ya dije, Fossati también ha cometido muchísimos errores en este partido, que por el resultado dado, que por el resultado en la mesa puesto, la gente no lo va a criticar por el momento, la gente no lo va a cuestionar, pero es algo que se tiene que analizar y ver. El hincha de la U quiere seguir teniendo a Fossati como director técnico, teniendo ya prácticamente el campeonato a un 90% o un poquito más de probabilidades de conseguirlo. El tricampeonato es prácticamente, se encuentra prácticamente un 90-95% de conseguirlo. Es ya casi una realidad. No voy a decir que ya está ganado, porque obviamente esto es fútbol, se puede caer la U, ojalá no pase, pero se puede caer. Pero, más allá de todo eso, ¿quiere el hincha de la U seguir teniendo a Jorge Fossati como director técnico de este equipo? Es un poquito realmente apresurado decir que Fossati vaya a seguir en el equipo por más que la U termine siendo tricampeón y por más que la U haya clasificado a octavos de Libertadores. Mucha gente no le
no le da el mérito que merece a un entrenador, porque la gente dice, a ver, el que juega son los jugadores, no juega el técnico. Los jugadores son los que sacan el pecho, los jugadores son los que entregan el alma, el corazón, la garra, todo. Mientras que los técnicos solamente les dicen qué hacer y ya de ellos si les hacen caso o si no les hacen caso, bueno. Pero yo creo que no es tanto así, ¿no? Que los jugadores sacan más su prime, depende al técnico que esté en el campo, ¿no? Porque, a ver, el Tunche, por ejemplo, el Tunche era un jugador muy determinante cuando estaba Bustos en el equipo el año pasado e incluso parte de este año. Era un jugador muy determinante en Universitario. Era un jugador que todos los partidos que entraba, todos los partidos hacía goles. Era un jugador que prácticamente era el héroe del equipo, era la figura del equipo. Todos querían tomarse fotos con el Tunche, todos amaban al Tunche y ya. Desde que volvió Fossati, prácticamente el Tunche ha desaparecido del mapa. No lo termina de poner mucho. Y cada vez que el Tunche entra de suplente, pues demuestra que está para ser titular. Pero cuando es titular a veces la termina de cagar y a veces no resalta en el partido, no mete goles. Pero el día de hoy terminó metiendo un gol porque justamente entró de suplente, que a veces se podría decir que eso es lo que mejor determina saliendo al Tunche, ¿no? Pero bueno, y caso contrario, Alex Valera con Jorge Fossati es el jugador que actualmente está sacando su prime en Universitario como el delantero que más goles tiene, el delantero que mejor le está yendo actualmente en la U. Y bueno, Churín no funcionó ni con Bustos ni con Fossati, así que F. Bueno, siguiendo con el partido, después llega el golazo de Jairo Concha al minuto 50, después de un centro al área de Cesaringa, se va pasado un poco, le llega la pelota a Andy Polo, que vuelve a centrar, pero la centra un poco mal, y en el rebote le llega en los pies a Jairo Concha, que clásicamente a su estilo, como últimamente está haciendo en Universitario, hace un remate fuerte, largo, y pues termina venciendo al arquero de Juan Pablo II y anota el 1-0 a favor de la U al minuto 50. Fue un golazo espectacular, ya clásico de Concha, casi en todos los partidos remata largo, aunque a veces no le termina saliendo, pero siempre es una arma letal que Concha tiene y que hay que saber aprovecharlo. Concha actualmente para mí es el jugador más determinante de Universitario. Porque a pesar de que Alex Valera es el goleador, Alex Valera actualmente es el jugador que más goles tiene en la U, creo, en los últimos partidos. Creo que Valera, si no me equivoco, creo que es el peruano con más goles actualmente en esta liga. No sabría decirlo actualmente, porque no veo a los otros equipos. Pero creo que el único que lo supera, creo que es Callejo, no sé. Pero aún así yo considero que Jairo Concha es el jugador más determinante que actualmente tiene la U y es el jugador que yo valoro más, el jugador que es el que se muestra más porque te aporta en todo, te crea juego, te arma jugadas, te mete goles, remata al arco, hace todo Jairo Concha. Es el jugador, es el mago del equipo. Es el jugador que tú te esperas un buen partido siempre de Concha, porque sabes que puede hacerlo, porque sabes que puede estar a la altura y lo puede hacer tranquilamente. A diferencia de Sergio Peña, que ya prácticamente nadie se espera nada de él, pero que el día de hoy también terminó teniendo un buen partido, que a veces se podría decir que hay veces que los jugadores pues se les ilumina todo y terminan de tener un buen partido a pesar de que no se espera nada de ellos, ¿no? Bueno, así es como la U termina pues metiendo este gol impresionante al minuto 50. Después llega el segundo gol, centro de Jesús Castillo, creo que era el minuto 60 y algo, ya no me acuerdo. Centro de Jesús Castillo para el tanque Diego Churín, que mete un cabezazo y mete el 2-0 a favor de la U frente a Juan Pablo II, un gol muy bueno que a pesar de que Diego Churín en el primer tiempo fue un jugador que prácticamente desapareció en todo el partido, no se sintió su presencia, no se sintió que fuera un buen reemplazo para Alex Valera, pero igual, Valera no estaba disponible y el Tunche se podría decir que no jugó porque a veces de titular no tiene buenos partidos y ya es una regularidad constante en el Tunche. Y es por ello que a veces siente, el mismo Fossati creo que lo siente, que es mejor meterlo de suplente, que es mejor meterlo los últimos minutos, 30 minutos del partido y te va a aportar muchísimo más y terminó pasando, ¿no? Bueno, la cosa es que yo le he puesto el tanque, no sé si así será su apodo, pero el tanque Churín tuvo hoy día un partido mejor porque, a ver,
todos sabemos que Churín no es un delantero encarador, no es un delantero que te va a correr desde media cancha, te va a ganar una jugada como por ejemplo la Padula, Valera, hasta Paolo hay que decirlo, pero Churín es un delantero de área, es un delantero que tiene que estar ahí, posicional, es un delantero que no se va a mover del área rival, siempre va a estar ahí. Es un delantero que te va a ganar pelotas, balones aéreos, porque esa es su especialidad. Y terminó sucediendo. Jesús Castillo le mete un centro excepcional, realmente de crack. Y pues el tanque Churín mete un cabezazo y golazo. No sé qué gol será, no sé qué número de gol será de Diego Churín en este torneo clausura o en todo el año. Pero no son muchos realmente los goles que ha aportado Diego Churín. Aún así, tiene creo más goles que Edison Flores, que el día de hoy no entró para nada, no sé por qué, no sé si estará lesionado, no sé si simplemente fue decisión de Fossati no ponerlo, pero en el anterior partido Edison Flores realmente no tuvo un buen partido. Me apena realmente porque yo quiero mucho a Orejas. Tú seguramente también quieres mucho a Oreja. El Oreja es un jugador que a la U le ha dejado muchísimas alegrías, tanto en el 2023 como en el 2024, y también anteriormente, cuando estaba jugando en las divisiones menores, cuando campeonó la Copa Libertadores Sub-20 en el 2011, cuando fue campeón en el 2013, cuando estaba en el 2016 y te hacía partidos espectaculares como con Alianza, que no me acuerdo quién le rompió la cintura, ya no me acuerdo quién era ese jugador, pero una jugada excepcional de Flores de mitad de cancha que se fue hasta el largo, bueno, no terminó en gol, pero fue una jugada excepcional. Y la Chalaca del 2016 con Sporting Cristal, que fue creo el 2-2, o creo que la U ganó ese partido, ya no me acuerdo, fue hace muchísimo tiempo, pero fue un golazo espectacular de Flores en ese torneo Apertura del 2016 que la U terminó ganando, que desafortunadamente terminó perdiendo. Melgar, como te odio, con Chatumare, pero bueno, dejemos eso. Actualmente Edison Flores no la está pasando nada bien, mentalmente, psicológicamente y futbolísticamente está caído y no tiene buenos partidos en la U. Es por ello que actualmente no podría decir que merece el titularato ahorita en Universitario, pero bueno, ¿no? Es un jugador que cada vez que entra te puede marcar la diferencia, a veces lo hace, aunque actualmente no tiene minutos, pero bueno. Y es así que la U estaba ganando 2-0 tranquilamente. Tranquilamente. La U estaba ganando 2-0 tranquilamente. Porque a pesar de que en el primer tiempo Juan Pablo II contrarrestó un poco los ataques de la U. No lo dejaba llegar al arco. No lo dejaba un poco crear jugadas. Jairo Vélez tampoco estaba muy preciso que digamos. Aunque después empezó a mejorar un poco con las variantes y todo ello. Llega a los últimos minutos de partido. Desborde de Andy Polo al minuto 84 del segundo tiempo, se pasa a un defensa de Juan Pablo II, se entra al área y se encuentra solo Tunche Rivera, que hace una patadita suavecita, fino, y mete el 3-0 a favor de la U, goleada del equipo de Fossati, para que la U termine ganando un partido que al inicio parecía fácil. En el primer tiempo no lo fue, porque en el primer tiempo fue un partido un poquito complicado, que se le terminó nublando un poco a la U, y que a pesar de generar ocasiones claras para llegar al arco de, no me acuerdo quién era el arquero, para llegar al arco de Juan Pablo II, no terminaba de ser completamente efectivo, no terminaba de ser completamente fino y no llegaba al arco y no metía los goles simplemente. Pero en el segundo tiempo cambió totalmente todo y a partir del ingreso más que nada del Tunche Rivera, del Oreja, que no apareció mucho, más que nada el Tunche también ingresó Murrugarra, también ingresó Gabriel Costa y Carabalí en los últimos minutos de partido, pues mejoraron un poco la situación. Y el Tunche terminó de anotar ese golazo muy bueno, que está fino últimamente, ya está metiendo 2 goles en los últimos 2 o 3 partidos con la U. ¿A quién le metió gol? Creo que fue a Sullana en el anterior partido. Le metió un gol también casi en los últimos minutos y ahora le mete un gol a Juan Pablo II también en casi los últimos minutos del partido. Realmente un partido muy bueno que la U termina sacando adelante. Un partido que ya prácticamente lo declara casi como tricampeón nacional. Ya es muy difícil que la U termine de caerse. ¿Y por qué lo digo? Porque la U es el único equipo que actualmente está peleando el campeonato que no se cae.
La U puede jugarte en el primer tiempo o en todo el partido partidos malos. Partidos que tú dices o cuestionas y dices, la U realmente merece ganar este partido y te lo termina ganando. A veces por buen juego, por juego táctico o a veces simplemente por garra. La U termina ganándote partidos con garra. Este partido no te lo ganó con garra. Este partido te lo ganó con buenas habilidades individuales de sus jugadores, tanto de Concha como de Castillo, buenos pases excepcionales y también buena definición de sus delanteros. Pero los partidos como por ejemplo con UTC, en el que Valera mete un gol casi a los últimos minutos después de un centro de casi del arco, no me acuerdo de quién, centra al área, le choca en la cabeza a un jugador de UTC y en el rebote Valera la chapa y mete ese golazo al último minuto con UTC. Ese tipo de partidos te gana la U también, sin ser superior completamente, porque, a ver, si eres superior no solo lo demuestras en el juego, sino también lo demuestras en el marcador. Y la U en ese partido con UTC fue superior en el juego, pero en el trámite del partido hasta el UTC le terminó volteando el partido y si no lo anulaban, si no era posición adelantada, si no había VAR, la U hubiera perdido ese partido. Pero miren la diferencia que hace el que haya VAR y cuando no había VAR, ¿no? Por eso Alianza terminó logrando su bicampeonato, porque no había VAR. Bueno, ahí lo dejo.